Hola, soy Luna y os doy la bienvenida. En esta ocasión me gustaría hablaros de Halloween, de Samhain o Samhain, del Día de Todos los Santos, de la Castañada y bueno, en general de varias festividades que se celebran en Europa de origen bastante antiguo, de origen ancestral, céltico más bien, y que a lo largo de la historia se ha ido transformando con el cristianismo, ¿no? En el Día de Todos los Santos, ¿no? Que es el 1 de noviembre, o la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Se trata de una festividad en la que se da la bienvenida en la noche de Todos los Santos, ¿no? Se da la bienvenida a las almas de nuestros ancestros y es un momento en el que hay como una conexión entre el otro mundo y el mundo de los vivos, es decir, los muertos y los vivos entran en contacto. Hay varias tradiciones al respecto, además de Samaín, pues podríamos hablar del druidismo, ¿no? O la religión de los druidas, que bueno, no se sabe mucho al respecto de este tipo de religión o de tradiciones porque se ha ido transmitiendo oralmente de generación en generación, pero sí que realizan una serie de festividades entre el día 5 de noviembre y el 7 de noviembre, más o menos en la mitad del equinoccio y el solsticio de invierno. Posteriormente a la introducción del cristianismo, pues la fiesta se cristianizó, ¿no? Pero inicialmente en el calendario celta el año se dividía en dos partes. Una mitad oscura, que correspondía pues al Samoinos, ¿no? Que sería la lunación de octubre-noviembre. Ese sería el inicio del año. Y la segunda mitad clara, ¿no? O luminosa, que sería a partir de las lunaciones de abril y mayo. De hecho, los meses empezaban siguiendo las lunaciones y siempre empezaban el día de luna llena y seguían los ciclos naturales. Y todas las festividades estaban muy relacionadas con la agricultura, con la recolección, con la cosecha, y precisamente esta festividad también está relacionada con la agricultura. Si habéis visto otros vídeos del canal, veréis que, por ejemplo, el solsticio de verano pues también tiene mucho que ver con la agricultura, el equinoccio de otoño también, que bueno, os lo voy a dejar por aquí si os interesa. Y digamos que antiguamente el hombre se regía más por los ciclos naturales y seguía, digamos, el ritmo de la naturaleza porque estaba mucho más en contacto con la tierra, con la agricultura, con el cielo, con la naturaleza en general, ¿no? Por lo tanto, como os comentaba, el año nuevo celta era en este mes de Samoinos y la festividad duraba 3 días, 3 noches. Se celebraba durante las 3 noches de este ciclo lunar, ¿no? que empezaba, digamos, esta lunación de octubre-noviembre, que correspondería aproximadamente a las fechas del 1 de noviembre. En realidad buscaban la luna llena más cercana entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Y durante todas las lunas llenas se celebraban festivales. De hecho, todo el calendario, como os comentaba, celta está, digamos, diseñado o estaba diseñado para alinear las lunaciones con el ciclo agrícola. Y se le daba mucha más importancia a la luna que a la posición astronómica del Sol, que bueno, no era tan importante, ¿no? Realmente, incluso hoy en día, la luna es un elemento muy importante y el ciclo lunar para la agricultura porque marca, digamos, los ciclos de las plantas. De hecho, también si habéis visto otros vídeos del canal, veréis que hay un oráculo que utilizo, que es el oráculo de la luna, que sigue los ciclos lunares y que realiza un símil en sus cartas entre el crecimiento y el desarrollo de las plantas y las fases lunares, que me parece pues muy apropiado precisamente porque durante toda la historia siempre ha estado muy relacionado una cosa con la otra. En concreto, aquí en España hay varias festividades que se parecen mucho. Incluso la festividad de Halloween tiene algunas características que tienen mucho que ver con el Samaín, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la costumbre que tienen de
vaciar las calabazas y tallar caras, ¿no?, espantosas. Pues esta costumbre ya la hacían, ¿no?, los celtas. En lugar de utilizar calabazas utilizaban nabos, pero bueno, era exactamente lo mismo. Los vaciaban y les ponían, bueno, como si fuera un portavelas, y les ponían dentro una vela, ¿no? De hecho, hay varios elementos como las velas y el fuego que son bastante importantes durante estas noches. Y de hecho, Halloween, que es de Estados Unidos, que como que ha estado muy criticado, como que nos están invadiendo con su cultura americana, etcétera, realmente Halloween viene de esta fiesta, de esta festividad, porque realmente fueron los irlandeses que exportaron, digamos, esa festividad celta, que ya estaba arraigada muy en su cultura, durante el siglo XIX y a principios del siglo XX a Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, incluso el nombre de Halloween proviene de la frase All Hallows Eve, o sea, refiriéndose a la vigilia del día anterior a la fiesta de Todos los Santos. De hecho, la festividad de Todos los Santos, que proviene de la tradición católica, se modificó de fecha para hacerla coincidir con el 1 de noviembre, en consonancia con esta festividad que el pueblo pues no dejaba de celebrar. Que esto ya ha pasado en varias ocasiones. Por ejemplo, San Juan es lo mismo, ¿no? Con San Juan pasa igual. Originalmente se celebraba el solsticio de verano y hicieron coincidir la festividad de San Juan o el santo, ¿no?, de San Juan, para cristianizar, ¿no?, la fiesta, pero realmente la celebración inicial no era cristiana. Pero sí que tiene que ver el tema de todos los santos, celebrar por todos los espíritus, porque en esta víspera, se llama también la víspera de difuntos. Es un momento en el que, como os comentaba antes, entran en contacto las almas del otro lado y el mundo de los vivos. Y claro, es un momento en el que hacer una ofrenda, un homenaje, un recordatorio, ¿no?, poner una vela, y visitar el cementerio, por ejemplo, también dejar comida a la puerta de las casas para que los espíritus la consuman, para que los muertos, ¿no?, la consuman. Y es como una ofrenda de respeto. Y también en ese momento de conexión se intenta guiar a las almas hacia la luz, por así decir, ¿no?, de liberar las almas. Y al respecto de la liberación de las almas hay varias cuestiones bastante curiosas. Por ejemplo, aquí en Cataluña celebramos la Castañada. La Castañada es simplemente una fiesta que también se celebra ahora, ¿no?, el Día de Todos los Santos, y en la que se asan castañas y esas castañas se consumen. También se consumen otros alimentos de temporada, como los boniatos. Se hacen panellets, que son como unos dulces, ¿no?, que se parecen mucho a los dulces mexicanos, ¿no?, que dejan también para el Día de los Muertos, y que de hecho aquí se consumían antiguamente en los funerales, ¿no? Son dulces, son alimentos que se consumen especialmente cuando se celebraba un funeral, o incluso se llevaban al cementerio y se ofrendaban, digamos, a los antepasados, ¿no? Pero en todo caso hay la creencia popular de que por cada castaña que te comes estás liberando un alma. Por lo tanto, se consumían muchas castañas durante esta noche. También había otro motivo relacionado con el cristianismo, con esta fiesta de Todos los Santos, que estaba relacionada con una tradición también que ya no se celebra, que ya no se practica, que era que esta noche, la víspera del 31 al 1 de noviembre, el campanario de los pueblos no dejaba de tocar la campana, porque al día siguiente debían acudir a la iglesia y a los cementerios a honrar a sus muertos, ¿no? Y durante toda la noche el campanero estaba tocando la campana, y era una actividad que requería muchísima fuerza, y además hacía mucho frío porque ya estaba el invierno llegando. Entonces, antes de empezar, digamos, a tocar las campanas,
pues asaban castañas, comían panellets, incluso habían dulces, ¿no? Y comida con muchísimas, comida muy calórica para poder aguantar durante toda la noche tocando las campanas. Imaginaros lo que sería durante esa noche, toda la noche, tanto para el que está tocando la campana como para los que están intentando dormir, que realmente pues nadie dormiría, ¿no? Porque me parece una exageración. Pero bueno, realmente era una costumbre que, bueno, pues afortunadamente ya no se hace. Y lo que ha quedado ha sido pues el hecho de comer castañas en el fuego. De hecho, las castañas empezaron a popularizarse, el consumo de castañas, y apareció un personaje que se llama la castañera. Incluso hay canciones populares tradicionales que hablan sobre este personaje. Es una mujer que bueno, va vestida de una determinada forma, ¿no? Como con ropas muy humildes, con ropa ajada, ¿no? Ropa vieja, y que viene de la montaña con castañas, viene a los pueblos y asa las castañas y las vende. Y normalmente las vende en una paperina, en un cono de papel de periódico, pues en las que dentro hay las castañas que conservan el calor, y las asa con una sartén, digamos, agujereada y con un bidón, ¿no? Con madera, quemando, ¿no? Con brasa. Y también se consumían pues boniatos y tal, ¿no? Y era como empezó a extenderse esta tradición un poco para sustituir o para recuperar el consumo de castaña que ya se había perdido un poco debido a otros alimentos que habían llegado como la patata, ¿no? Y que había sustituido un poco a la tradicional castaña, que además es un alimento con un montón de calorías, ¿no? Y si nos vamos a otros lugares de España, pues también se celebra esta tradición, esta fiesta con castañas. Incluso en algunos lugares de Galicia también se vacían calabazas, se hacen máscaras y esas máscaras se guardan, se disecan y se guardan para otras fiestas, ¿no? De hecho, en Galicia pues, se conoce la procesión de ánimas, ¿no? Que se celebra pues, durante estas fechas y en la que los jóvenes pues desfilan por las calles disfrazados, ¿no? de ánimas, ¿no? De muertos, pues portando luces como si fueran la Santa Compaña. La Santa Compaña, que es un grupo de gente, de personas que van durante la noche con unas luces, ¿no? y tocando unas campanas, cantando unos salmos, esas personas realmente son muertos que van vagando por las calles, y quien ve a esta compañía pues sabe que van a alguna casa, ¿no? Donde se para la Santa Compañía, es porque ahí va a haber una persona que va a morir, ¿no? Por lo tanto, hay una conexión muy grande también con los muertos y con el tema de las calabazas, con el tema también de exorcizar a los muertos y también de espantar a los malos espíritus. Incluso en las iglesias también el tema de las gárgolas, ¿no? De espantar a los espíritus con quimeras, con animales que no existen. Esas quimeras, ¿no? Esos monstruos que servían pues para eso, para espantar a los malos espíritus o a los demonios para que no pudieran entrar. Y esta era la función también de esos disfraces, ¿no? Y de disfrazarse también en Halloween, de espantar a los muertos o también de contentarlos con comida, ¿no? Para que no entren en tu casa. En todo caso, os puedo recomendar algún pequeño ritual que más o menos todos más o menos ya conoceréis, porque es una cosa muy popular, muy extendida, para celebrar durante estos días, o más bien durante estas noches. Se puede celebrar durante la vigilia del 31 de octubre al 1 de noviembre, del 1 al 2 y del 2 al 3. Más o menos durante estas fechas. Lo que podéis hacer, lo primero, lo más importante, sería encender una vela por cada una de las personas que ya no están con vosotros. Y se enciende una vela en tu hogar, en un sitio seguro, por ejemplo, pues en la cocina, en algún lugar donde no vaya a quemar nada, en un portavelas, en un sitio específico para eso. Una vela blanca, se prende la vela con una cerilla. Si quieres rezar, o dependiendo de tu religión o de tus creencias, pues se hace una pequeña oración, o simplemente si no tienes una religión concreta o no te sientes identificado o no te sientes cómodo, cómoda con el rezar, ¿no? Pues simplemente se hace un pensamiento, ¿no? Positivo por el recuerdo de esa persona,
y se prende la vela y se le da pues la bienvenida, si quiere venir a decirte algo que ha quedado pendiente o a resolver los temas que quedaran pendientes. Entonces esto se hace por cada una de las personas que ya no están. En teoría la vela debe de prender completamente y no deben de quedar demasiados restos de cera, ¿vale? Si quedan algunos restos de ceras, pues al día siguiente se limpia más o menos como pueda y esos restos de cera se tienen que tirar fuera de casa. Tienen que irse fuera de casa. Lo tiras a la basura y te aseguras de que esa cera se va. En ese caso, si quedara mucha cera, bueno, significaría que puede que haya algún asunto pendiente de esa persona, puede ser que hubiese alguna cosa que no ha quedado todavía resuelta. En ese caso, al día siguiente puedes repetir otra vez el mismo proceso con la vela o incluso pedirle a esa persona o pedir a ese espíritu de esa persona que ya no está que se comunique y que te diga qué es lo que necesita. Aunque esto parezca una cosa un poco extraña, pero bueno, realmente tiene su sentido, ¿no? Aunque solamente sea un trabajo para hacer a nivel personal interno tuyo, ¿no? De resolver cuestiones que han quedado pendientes. Puedes pedir que se comunique, pues, por ejemplo, en sueños, puedes pedir que se comunique de alguna forma concreta. Otra de las cosas que podemos hacer es utilizar el fuego también para resolver aquellas cuestiones de las cuales te quieres deshacer. Lo ideal sería pues asar unas castañas, ¿no? Las castañas siempre para asarlas hay que realizarles un corte para que no estallen. Puedes hacer las castañas con una sartén especial para hacer eso y si no la tienes pues las puedes hacer al horno, por ejemplo, pero bueno, en principio lo ideal sería cocerlas en el fuego, un fuego que provenga de madera, no de carbón. En todo caso, una vez asadas las castañas, puedes aprovechar ese mismo fuego para quemar todas aquellas cuestiones que quieras resolver y que han quedado pendientes con esas personas a las que les has puesto la vela, ¿no? Esas personas que ya no están. Si te quedó alguna cuestión pendiente de comunicar, te quedó alguna cosa que no se solucionó, ¿no? Antes de que esa persona se fuera, puedes escribir esa cuestión en un papel. Entonces ese papel lo doblas por 3 partes y lo entregas al fuego. Es así de simple. Lo entregas al fuego con el deseo de que esa cuestión se diluya, se resuelva, ¿no? Y esas heridas pendientes sanen. También hay otra cosa que puedes hacer que es con las mismas castañas crudas, ¿vale? En este caso no las vamos a consumir, sino que las vamos a guardar como un objeto de buena suerte. Esto también se ha utilizado tradicionalmente y se ha hecho tradicionalmente y yo al principio, bueno, hace años no sabía qué significaba, pero más de una vez alguna persona mayor me había dado una castaña, me había dicho, guárdate esto en el bolso que te va a dar suerte, o guárdate esto en la mochila, guárdate esto en el bolsillo que te va a dar suerte durante todo el año hasta el año siguiente. Y bueno, yo no me lo había tomado en serio, pero realmente es un acto de magia, ¿vale? De magia blanca, en el sentido de que lo que podemos hacer con las castañas es seleccionar 2 o 3 castañas, las que sean, por cada una de las personas a las que quieras ayudar y le entregas a esa persona esa castaña con el deseo de que todo le vaya bien, que tenga salud, que tenga amor, que tenga suerte, que tenga trabajo, dinero, lo que sea que le desees de bien a otra persona. Esa castaña se la entregas a esa persona diciéndole esto, que le va a dar suerte, que la guarde con ese deseo y esa persona pues en teoría la debería de guardar. Y podríais repetir este pequeño ritual entre las personas de vuestra
con las que conviváis, ¿no? De vuestra confianza. Os regaláis los unos a los otros o os entregáis los unos a los otros esa castaña para desear, digamos, que durante todo el año pues las cosas vayan bien, ¿no? Prosperen. Entonces esa castaña la guardas, si te regalan una, te la guardas durante todo el año y al año siguiente recuperas esa castaña que has guardado. Es un fruto seco, realmente no va a pasar nada porque es como guardar una nuez o bueno, o guardar un fruto, siempre con la cáscara y tal, ¿no? No la vayas a pelar con su cáscara original, ¿no? La guardas durante todo el año y al año siguiente pues reflexionas sobre esos deseos que tú has tenido y tal, si se han cumplido o no, si las cosas que han pasado si han sido buenas o no. Incluso puedes comentar con la otra persona qué tal ha ido, ¿no? Qué es lo que había deseado, o incluso verbalizarlo, ¿no? Hablarlo, también es un buen ejercicio. Y entonces esa castaña la entregas al fuego al año siguiente, por estas mismas fechas. Y estos serían los 3 rituales que podemos hacer. Una vela para los difuntos, quemar las cuestiones no resueltas y desear los mejores deseos a tus personas queridas. Y nada, espero que os haya resultado útil e interesante. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.